Bueno, entonces hoy vamos a hablar de trauma ocular, trauma ocular o trauma oftálmico. Entonces, de esto vamos a hablar sobre algunos hallazgos específicos que podemos describir como hallazgos semiológicos cuando hay un trauma oftálmico. El primero, hacemos referencia a la hiposfagma. Hiposfagma hace referencia a un sangrado conjuntival, el cual usualmente se debe pues a un aumento en la presión arterial. Puede ser por el trauma o por ejemplo en el caso de hacer maniobras de Valsalva. Cuando nosotros vemos el sangrado conjuntival y medimos la presión arterial y en ese momento pues hay un aumento de la presión arterial, pues entonces digamos que ahí es cuando más sospechamos como tal el hiposfagma. Si el paciente también toma, digamos, anticoagulantes, también se deben tomar pruebas de coagulación porque puede tener alguna predisposición a tener estos sangrados. Entonces, hiposfagma generalmente hace referencia a un sangrado conjuntival por aumento de la presión o por algún trastorno en la coagulación. El segundo hallazgo semiológico es el ifema. El ifema hace referencia a un sangrado, pero ya no es conjuntival, sino que es específico de la cámara anterior. Este es mucho más frecuente asociado a trauma directo como tal. Lo que se observa es como si fuera una línea de líquido, y característicamente pues digamos que es un único episodio diferente al anterior y suele tener pues una autorresolución. El tercero es que puede observarse o puede presentarse un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño puede estar en la córnea o puede estar en la conjuntiva. Usualmente pues son objetos muy pequeños que pueden estar enclavados usualmente de forma superficial. Sin embargo, pues pueden haber casos en los cuales ameriten un manejo, y ese manejo pues usualmente va a ser el retiro de ese cuerpo extraño, y dependiendo del tipo de cuerpo extraño pues se puede considerar el tratamiento con pomada antibiótica, incluso la oclusión del ojo durante el periodo del tratamiento antibiótico. La cuarta definición, pues ya dijimos la hiposfagma, ya hablamos del ifema, ya hablamos del cuerpo extraño en córnea conjuntiva, pero también puede haber un trauma penetrante. En este caso, lo que suele suceder es que hay una pupila deformada, descrita como en forma de gota. Suele haber un prolapso del tejido, y la cámara anterior se observa plana. El tratamiento, pues digamos que el tratamiento de esta condición no amerita de alguna manera cremas tópicas. Cuando es penetrante, pues hay que ocluir el ojo, hay que disminuir la vía oral, hay que iniciar manejo analgésico y antibiótico sistémico. Digamos que las fluoroquinolonas tienen una buena penetrancia al ojo, y utilizar tratamientos antieméticos para evitar, digamos, el aumento de la presión intraocular, y lo cual podría, digamos, empeorar el cuadro de nuestro paciente. No se debe irrigar cuando hay penetración, se debe evitar palpar, se debe aplicar toxoide tetánico porque no sabemos con qué se penetró, y se debe proceder tan pronto como se pueda a cirugía. Entonces el paciente que tiene un trauma penetrante, se le quita la vía oral, se le tapa el ojo, manejo analgésico y antibiótico, en lo posible antiemético también, y evitar pues la palpación del ojo y toxoide tetánico para llevar a cirugía. Previo a la cirugía pues puede ser bien interesante
solicitar ciertas imágenes. Las imágenes que podemos utilizar entonces son el tag de órbitas, pero la resonancia magnética en el caso de o la resonancia magnética pues siempre va a ser un poco mejor, salvo en el caso de que se sospeche que la penetración fue con objetos metálicos. Si fue con un objeto metálico, se debe hacer stack de órbitas. Ya tenemos la hiposfagma, el ifema, tenemos el cuerpo extraño en conjuntiva, tenemos la penetración por cuerpo extraño, y ahora vamos a hablar del trauma contuso. El hiposfagma entonces era sangrado por aumento de la presión. El ifema, trastornos en la coagulación. El ifema era en cámara anterior, un sangrado en cámara anterior, usualmente secundario a trauma directo. Ahorita vamos con trauma contuso. El trauma contuso entonces puede producir un estallido. Digamos que hay un golpe y entonces ese golpe genera una presión intraorbitaria o incluso una fractura pues de las paredes de la órbita. Entonces genera una ruptura, y el piso de la órbita y la pared medial digamos que son los sitios más frágiles. El piso, entonces considerando que el piso es la zona más frágil y también la pared medial, pues son los lugares en los que más se suele romper entonces la órbita. Puede generar un atrapamiento del músculo recto inferior, especialmente, sea por fractura del piso de la órbita, lo cual impide mirar con ese ojo hacia arriba. Aunque el ATAC, digamos, desempeña un papel fundamental, el examen clínico nos guía mucho. Por este atrapamiento, digamos, del músculo recto inferior es clínicamente muy importante cuando hay fractura del piso de la órbita. Adicionalmente, una fractura del piso pues puede producir una herniación del contenido orbitario, especialmente a nivel del seno maxilar, lo cual puede producir un enoftalmos. Más hallazgos característicos del paciente que tiene un trauma contuso. Pues ya dijimos, o sea, el trauma contuso lo que puede generar es una fractura o un estallido de alguna de las paredes de la órbita. Las más frecuentes que se alteran son la medial y la inferior. Si se altera la inferior, clínicamente el paciente no puede mirar hacia arriba. Y puede haber una herniación del contenido orbitario hacia el seno maxilar, lo cual no puede producir un enoftalmos. Entonces esto es en el caso del inferior, que probablemente es la más frecuente. Entonces la clínica más frecuente del paciente con trauma contuso es enoftalmos, diplopía al mirar hacia arriba por atrapamiento del músculo recto inferior del lado que tiene una fractura del piso. Suele haber dolor periorbitario, especialmente inferior. Puede haber hipoestesia en la mejilla y digamos que el tratamiento pues requiere una cirugía programada si presenta diplopía o enoftalmos. El sexto componente a revisar entonces es una quemadura oftálmica. La quemadura oftálmica digamos que son verdaderas urgencias por el riesgo pues de pérdida de la visión. Pueden ser térmicas, para que más la quemadura puede ser térmica por radiación o puede ser química. Hay ácidos y hay álcalis. Digamos, es una sustancia que genera la quemadura, pues no solamente son los ácidos, sino que hay sustancias alcalinas también pueden generar esta quemadura. Se pueden presentar entonces por productos del hogar, puede ser incluso una agresión o como algún tipo de accidente laboral, donde puede estar asociado al no uso de gafas industriales.
Las quemaduras, entonces ya le dijimos, pueden ser térmicas, pueden ser por radiación o pueden ser por sustancias químicas. Entonces digamos que hablemos de las térmicas, las irradiación y por sustancias químicas, que las sustancias químicas entonces las vamos a dividir en álcalis y en ácidos. Entonces las quemaduras oculares térmicas, entonces digamos un aceite caliente, fragmentos de soldadura. Cuando hay una quemadura térmica, esa quemadura térmica usualmente afecta, digamos que suele ser, digamos, superficial, es lo más característico. Cuando sea por radiación UV, digamos que suele haber una hiperemia, el paciente puede estar llorando mucho. La córnea suele tener una queratitis punteada. Las quemaduras térmicas por radiación UV, digamos que eso se puede dar, por ejemplo, en cámaras de bronceo, en pacientes que practican la soldadura, en los cuales se produce pues una queratitis puntada dolorosa, pero generalmente no llega a generar un daño importante. Y cuando hay una quemadura, entonces digamos que una quemadura oftálmica, un paciente que está cocinando y ese aceite le cae al ojo, ese sería por temperatura. O una quemadura ocular térmica. Una quemadura por UV, los pacientes que soldan metales, esto puede generar una queratitis punteada en la córnea, hiperemia, y eso pues es muy doloroso. Y las quemaduras por químicos ya pueden ser, digamos, más frecuentemente productos, por ejemplo, de limpieza. La lesión depende mucho del producto y del producto, especialmente del pH, de la concentración, del área de exposición y el tiempo de duración de la exposición. Los ácidos tienen una fisiopatología diferente a los alcalinos. Los ácidos producen necrosis por coagulación, mientras que los álcalis producen necrosis por licuefacción. En el caso de los ácidos que coagulan, produce una barrera que limita la penetración del ácido, mientras que en el álcalis lo que sucede es que producen necrosis por licuefacción que favorece la penetración a los tejidos. De esta manera, como el álcalis puede entrar al tejido ocular de forma más fácil, pues entonces es más peligroso una quemadura por una sustancia alcalina a una sustancia, digamos, ácida. Ya entrando como a diferenciar cada uno de estos, entonces vamos a decir que digamos que las quemaduras por álcalis son algunas sustancias como el amonio, el cemento, el cemento, bueno, puede ser el amonio, puede ser el cemento, hipoclorito, y por ácidos pues digamos que el ácido acético, sulfídrico y entre otros. Ya dijimos, es peor el alcalino que el ácido, ya que penetra más profundo en los tejidos. El tiempo de exposición es el principal factor pronóstico. Los ácidos fuertes pueden penetrar el ojo tan rápido como en los álcalis. Tenemos una clasificación que es la clasificación de Roper-Hall. La clasificación de Roper-Hall entonces determina el pronóstico de la agudeza visual cuando el paciente tiene una quemadura. Entonces, grados 1 y 2 son de buen pronóstico, grados de ahí en adelante son de mal pronóstico. En el 2 y 3 estamos hablando de un paciente que de 1 y 2 tiene un paciente que tiene un excelente pronóstico. La córnea está transparente, no hay isquemia lumbar,
Mientras que en el grado 2 pues ya es un pronóstico que pues todavía es muy bueno, no hay, pero ya puede aparecer lesiones como la opacidad corneal, se ven detalles pues del iris, la isquemia del limbo se ve pues minorada un tercio. En el caso digamos del grado 3 ya es un pronóstico reservado y en el 4 es un pronóstico malo. Ambos tienen opacidades corneales, pero en la córnea se ven muy pocos detalles del iris y en el cuarto digamos que ya no se ve el iris. ¿Cuál es el tratamiento de esta quemadura química? Según la clasificación de Roper Hall, entonces el tratamiento en estos pacientes va a variar según la etiología. Digamos que el objetivo principal es eliminar el agente químico, por lo cual de manera inmediata se debe irrigar. ¿En qué situación no se irrigan? En los casos de trauma penetrante ocular. En el caso de trauma penetrante ocular, digamos que ahí no se irriga. Pero en este caso, en quemaduras tóxicas oculares, se hace un lavado exhaustivo, incluso antes pues, de evaluar la agudeza visual. ¿Cómo es ese lavado ocular? Pues debe ser inmediato. No se debe retrasar esta medida, debe ser exhaustivo, lavar también los fondos de saco, invertir los párpados, con cualquier líquido, digamos, más o menos 3.000 mililitros, durante al menos 15 a 30 minutos. Se recomienda aplicar anestésicos tópicos. Se puede monitorizar el pH ocular con una cintilla de orina para determinar si faltan o no más irrigación, y se retira con aplicador los residuos sólidos de la superficie preocular en el fondo de saco. Después de hacer el lavado, es fundamental que se realice una valoración por oftalmología y se inicie pues esteroide oftalmotópico, incluso de la vitamina C, 2 gramos al día parece estar recomendada, o en algunos casos tetraciclinas o oxitetraciclinas en ungüento oftálmico. En el caso del paciente con quemadura de Roper Hall 3 o 4, digamos que el ojo suele estar muy hidrático, ayuda a brindar tropicamida, ayuda a disminuir el espasmo ciliar, lo cual disminuye el dolor, y no ocluir el ojo permite como urgencia al oftalmólogo, independientemente pues del grado de quemadura. Se habla de trauma penetrante, que el trauma penetrante hablé de las quemaduras con sustancias que pueden ser químicas, térmicas, o por UV, que es el caso de las químicas. Tengo la clasificación de Roper Hall y ya, eso sería todo.